tocar ese tema, que es la fe, que es algo que fundamental en el cristiano, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Yo lo invito a que busquen Hebreos 10:38. ¿Encontraron? Amén. Y a veces decimos o pensamos o creemos cuando llegamos al cristianismo, cuando nos convertimos al Señor y lo conocemos a Él, y nos dice, y por fe vos tenés que recibir a Jesús, por fe vos tenés que perdonar, por fe. Y siempre utilizamos la palabra fe y la mayor parte, o a mí quizás me pasó, no sé si a alguno le ha pasado, que por ahí en algún momento se preguntaron, ¿qué es fe? Amén. Y el hecho de que uno empiece a creer en Dios y en el momento que Dios empieza a obrar en nuestras vidas, y ahí empezamos a creer, ¿por qué? Porque hay algo que está sucediendo en nosotros, ¿sí? Porque cuando Cristo entra en nuestro corazón, inmediatamente empieza a suceder algo, ¿sí? Pero no es porque en ese momento creímos, lo aceptamos en nuestro corazón, ¿sí? Y empieza el Espíritu Santo a obrar en nuestra vida, y a medida que va trabajando en nosotros, vemos que Dios está haciendo algo y es real, ¿sí? Y ahí empieza a crecer nuestra fe, esa fe que Dios ya nos dijo en su palabra que ella nos había dado, ¿sí? Que Dios nos dio a cada uno, ¿qué? Una medida de fe, ¿sí? Entonces eso empieza a trabajar en nosotros, ¿sí? Y siempre pensamos que la fe es una ilusión, que la fe es algo que vamos a ir por la vida así, como sí, pero acá hay una palabra, sí, en Hebreos 10:36, que dice, 10:38, que dice, más el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y para entender esto vamos a tener que desmenuzar un poquito este pasaje para poder entender qué es lo que es fe, ¿sí? Y por qué el justo vive por fe. Amén. Entonces, lo que vamos a hacer, primero ver lo que es ser justo, ¿sí? Ser justo es una persona que obra por justicia, moral, razón, rectitud, y por lo tanto esto hace que seamos justificados por Dios, ¿sí? Nosotros recibimos justificación por la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Pero esa justificación, va a medida creciendo nosotros mientras nosotros vivimos y obramos en justicia, en moral, en razón y rectitud, porque estamos viviendo la justicia de Dios. Amén. Por eso nos convertimos en persona justa, ¿sí? Porque somos justificados ante Dios por la muerte de Jesucristo y porque nosotros empezamos a vivir de esa manera. Eso a mí me justifica que yo vivo rectamente, me justifica ante Dios porque yo empiezo a obedecer la palabra que Dios estableció. Amén. Y ahora vamos a ver lo que significa fe, ¿sí? ¿Se entendió? Justo es vivir conforme a lo que Dios estableció, porque ella me justificó, y por medio como Él me justificó, yo empiezo a vivir una vida recta, justa, ¿sí? Entonces comienzo a vivir de esa manera, y eso me justifica ante Dios. ¿Se entendió? Amén. Vemos acá, y vamos a ver la etimología de la palabra fe, el griego, ¿sí? Y eso contiene un montón de virtudes, esta palabra, ¿sí? Y que no es algo, como ya le dije al principio, algo, una ilusión o algo que va a aparecer, como le parece el pajarito a Maduro y le dice cosas que decía Chávez, ¿no? ¿Te escucharon eso? ¿Lo escucharon? No va a aparecer algo así, no va a aparecer un ángel, nada por el estilo, ¿sí? Eso ya lo tenemos incorporado porque Dios ya no puso fe en nosotros. Pero esta fe tiene virtudes que nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Para que yo pueda vivir, como dice la palabra, más el justo por la fe vivirá. Si yo vivo conforme a lo que Dios me va justificando día a día, conforme a la que la palabra de Dios me dice la Biblia que el justo vive por fe, parafraseándolo, ¿verdad? Fe, traducido en el español por el griego,
tiene varios significados. Una es la confianza, ¿sí? La fidelidad, el juramento, el compromiso y demostración y verdad. Mire cuánto encierra la palabra fe, ¿sí? Que es algo que yo tengo que, a medida que voy caminando y transitando como justo, eso a mí va a aparecer en mí, porque yo estoy caminando, ¿qué? Como Dios dice que camine, ¿sí? Eso a mí me convierte en una persona justa. Amén. Si no, me paran y me dicen, no entiendo. Sí, ahora vamos a ver cada una de esas virtudes que tienen, que forman, que se llama fe, y es la confianza. La fe a mí me hace tener confianza, ¿sí? En lo que he creído, ¿sí? Si a vos alguien y te dice, a ver, siempre tomamos el ejemplo del matrimonio, ¿no? y vos le tenés completa confianza a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Y todo lo que te diga tu esposo o tu esposa, vos confías en lo que él te está diciendo, ¿sí? Porque estás oyendo que, y hay algo que te une a él y algo que vos estás haciendo. En primer lugar, mantener esa confianza en él porque están viviendo juntos, compartiendo su amor, ¿sí? Entonces, me supongo que le tienen confianza. ¿Me tenés confianza? Y eso hace que yo crea en lo que Dios me está diciendo, ¿sí? La segunda es fidelidad. Voy rápido, van anotando, usted me avisa. La fidelidad es la confianza junto con la mano de la fidelidad. Si yo confío, soy fiel a lo que estoy creyendo. ¿Se entiende? Yo confío en mi esposo que me está diciendo la verdad, yo le voy a ser fiel a lo que él está diciendo. No voy a decir, voy a buscar un pelo en la leche para ver si le engancho en algo, ¿sí? Entonces, va junto con la fidelidad de lo que él me está diciendo, ¿sí? ¿Fidelidad en qué? En mostrar en lo que he creído y fidelidad en quién he creído, ¿sí? Yo me mantengo fiel a eso que estoy creyendo, ¿sí? Porque lo he creído. Amén. La tercera es juramento, ¿sí? El juramento va también de la mano de la confianza y de la fidelidad. Yo cuando me casé juré estar siempre con mi esposo, ¿sí? Así mismo con Dios, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, vivimos esa vida justa que tenemos que vivir, ¿sí? Que empezamos a tener confianza en esa medida que voy caminando rectamente, como dijimos anterior, fielmente y con un juramento de que yo me comprometí a vivir de esa manera. Amén. Ustedes vayan analizando todas estas palabras y vayan uniéndolas a la fe. Porque la verdad es que todas estas son propiedades de la fe. La confianza, la fidelidad, el juramento, el compromiso y la demostración. También es parte de la fe. Si yo me estoy creyendo en algo, me comprometo con eso que estoy creyendo, ¿sí? Yo demuestro, ¿sí? El justo va a demostrar qué es lo que está creyendo, ¿sí? Porque a medida que yo voy creyendo, voy siendo fiel, ¿sí? Voy confiando en eso, voy caminando conforme a lo que Dios está diciendo y a mí me compromete a vivir como Dios dice que yo tengo que vivir, ¿sí? Porque en la Biblia no hay matices, o sea, o sos justo o sos injusto, ¿sí? No hay ni blanco ni negro, ni grises. O sea, hay blanco y negro, no hay grises. O sea, si yo estoy acá, yo tengo que demostrar esa fe mediante el compromiso y mediante la demostración, ¿sí? Porque yo estoy siendo justa y si yo soy justa, ¿sí? Yo tengo que demostrar mi fe. ¿Sí? Muchas veces, que eso lo vamos a ver más adelante, la pregunta es ¿hasta dónde llega mi fe? ¿Sí? ¿Hasta dónde permito que mi fe llegue? Hasta ya llegar a la iglesia, recibir a Cristo, sanar mi corazón y hasta ahí llegó mi fe. Pero Dios no quiere solamente eso. Amén. No quiere que nuestra fe llegue hasta el punto de decir, yo vengo a la iglesia y ya está, estoy relajado. Estoy relajadísima. Llego a la iglesia, me siento y yo tranquilamente les puedo asegurar que podría estar en mi casa sentada re tranquila, sin nervios, sin nada. Pero en realidad estoy acá por fe, ¿sí?
porque en realidad estoy creyendo y me estoy comprometiendo a lo que he creído y lo que Dios me está diciendo. Amén. ¿Se va entendiendo? La última palabra es la verdad, ¿sí? Que también encierra la fe. Si bien yo confío, me comprometo, juro y tengo un juramento con Dios, un compromiso con Dios, un pacto con Dios, ¿sí? Y demuestro y me comprometo, pero esto encierra toda la verdad. ¿En qué verdad? La verdad de la palabra, ¿sí? Todo eso encierra en la verdad de lo que Dios me está diciendo. Dios es verdad, ¿sí? Y todo lo que Dios está declarando en su palabra, eso se cumple y se establece a medida que yo camino como justo. Por eso la palabra dice, el justo por la fe vivirá, porque va en rectitud, ¿sí? Acá se dice, se aplica muy bien el dicho, dime con quién anda y te diré quién eres. Si vos caminas rectamente, si vos estás viviendo en rectitud, estás viviendo como Cristo y como el Señor estableció en su palabra que vivamos como un justo, ¿sí? Yo tengo que demostrar esa fe como justo, ¿sí? Hay dos posibles maneras de vivir, una en la razón y otra en la fe, ¿sí? Muchos podemos, por eso yo le decía, ¿hasta dónde llega nuestra fe o hasta dónde la limitamos nuestra fe? ¿Sí? Porque podemos, como yo le decía hace un rato, o sea, podemos venir, estar cómodos, Dios nos sanó y listo, y hasta ahí llegó nuestra fe. Pero en realidad Dios quiere más. O sea, a ver, ¿hasta qué punto yo razono? Muchas veces hemos escuchado a nuestro pastor decir que Dios quiere manifestar su poder. ¿Y cuántos creen que realmente su poder se manifiesta? Cuando muchas veces acá adelante ha habido sanidades, ha habido piernas extendidas, y más atrás o arriba o adelante o nosotros mismos, pero yo no lo vi, ¿sí? Pero yo no sé si realmente se estiró el pie o no se estiró el pie. ¿Hasta dónde llega nuestra razón? O soy justo y vivo como un justo, creyendo que la palabra de Dios se establece porque Él lo ha dicho, porque eso es la fe. La fe es creer lo que Dios estableció y Dios dijo, y eso se establece y se cumple. Amén. Sobre mi vida, sobre la vida de cada uno y sobre lo que Dios quiere hacer en cada uno también. Amén. Y podemos ver, ¿sí?, que tenemos dos maneras de vivir también, como justo e injusto, ¿sí? Yo quiero que en esta noche tomemos conciencia, y no conciencia, sino que tengamos esa convicción de qué manera queremos vivir, ¿sí? De qué manera queremos creer a Dios, ¿sí? De qué manera queremos realmente agradar a Dios, como dijimos al principio, ¿sí? ¿De qué manera agradamos a Dios? Teniendo fe. Si yo no creo en Él, si yo no le tengo confianza a Él, si yo no me comprometo con Él, ¿me convierto en una persona justa como Él me hizo y me justificó por el Cordero, por el Señor Jesucristo? No me convierto en una persona justa. ¿Y cómo se agrada a Dios con eso? No se agrada. Dios quiere que vos le agradez. Amén. Que le agradez en confianza, que le agradez en compromiso con Él, caminando como una persona justa, demostrando que realmente crees en ese Dios que declaró cosas sobre tu vida y te sacó del lugar que te sacó, pero aún quiere más. No solamente mantenerte sentadito en una silla, ¿sí? O cómodo en tu lugar. Ya les digo, yo me podía haber quedado en mi casa, ¿sí? Sin pasar ese trance. Pero en realidad yo estoy obedeciendo, estoy demostrando la fe, lo que Dios declaró sobre mi vida. Yo quiero aún más de Dios, ¿sí? Porque yo sé lo que Dios ya declaró. Y yo a veces miramos con mi esposo, miramos Enlace, Canal Luz. Y Enlace se ve cada cosa. Yo no sé cuántos ustedes miran o tienen el canal. Pero yo digo, miramos a Maldonado solamente. Y acá el pastor también nos ha mostrado videos. Y vemos cada milagro. No sé si ustedes lo ven. Y vemos cada manifestación, y vemos esa hambre de ellos, y vemos esa cosa que sucede. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué nosotros no lo podemos vivir? ¿Por qué nosotros no vemos esas manifestaciones que ellos ven? ¿Qué tienen? Yo pienso que tienen otro Dios.
¿Tienen otra palabra diferente a la nuestra? ¿Tienen otra Biblia? No, ellos tomaron este concepto. El justo por la fe vivirá. Ellos creen. No hay excusa para ellos, ellos creen. Solamente creen. Si solamente lo que Dios dice sucede. Y sucede porque lo vemos. ¿Sí? Esto está todo preparado, alguno puede decir. ¿Sí? Porque lo pasan por la tele. Pero es la misma palabra la que tenemos, es el mismo Dios. Y no lo vemos a eso en esta iglesia. No lo vemos, no vemos ese hambre, ¿sí? Esa manera. Y capaz que me están diciendo, ay, ¿cómo podés? Pues estás cuestionando mi fe. O sea, es justo por la fe vivirá. O sea, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a ver eso acá? ¿Cuándo vamos a ver el poder sobrenatural de Dios que ya estableció sobre su palabra? ¿Cuándo vamos a ver esos milagros? ¿Cuándo vamos a ver nuestra vida realmente encendida en llama por la pasión y por el amor a Cristo para declarar que Él es sobrenatural? Se vienen tiempos difíciles, tiempos donde nosotros, como justos, tenemos que demostrar que Él va delante nuestro. Se vienen tiempos difíciles en la nación, se vienen tiempos difíciles y nos tenemos que preparar, iglesia. Nos tenemos que preparar para decir que el justo vive por la fe. Porque yo camino en rectitud hacia Dios. Amén. Entonces yo tengo que, dos alternativas, o vivo por la razón o vivo por la fe. O soy justo o soy injusto. Para Dios no hay mitades, no hay medias. Las medias son para los pies. Es re viejo, bueno, sí, no importa. Pero las medias son para los pies. A ver, en este momento, y creo que desde que empezó la alabanza, Dios empezó a hablar sobre la fe. Declaramos cosas en fe, pero la estamos viviendo como justos. ¿Se entiende? La estamos viviendo como Dios quiere que nosotros la vivamos. Y yo también, ojo, cuando yo preparaba esto y cuando Maricel empezó a cantar, yo digo, Dios, no puede ser. O sea, a mí también Dios me habló a través de esto. ¿Sí? A mí también Dios me dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está ese ardor por mi palabra? Porque mi palabra se manifieste. Es la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? En Hebreos 11, todos lo deben conocer. Hebreos 11, que habla de la fe, ¿sí? Y hay muchos héroes de la fe, como dice el título, en Hebreos 11, donde realmente, fíjense que la fe no se nombra en el Antiguo Testamento más que en un solo versículo. Y eso está en Habacuc. Si lo quieren buscar, Habacuc 2:4. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Perdón, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es el único versículo que aparece la palabra fe en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos una lista de hombres de fe, de hombres que se manifestaron la palabra de Dios en su vida. Amén. Vemos una lista de hombres que realmente vivieron porque solamente lo que Dios decía, no tenían otra. No tenían al Espíritu Santo como nosotros que nos convence. No tenían la gracia de hoy que tenemos y la misericordia. No tenían, solamente lo único que tenían era la palabra. Y vemos que realmente Dios se manifestaba con poder sobre ellos. ¿Sí? Y no tenían otra razón, solamente la palabra. No tenían lo que hoy nosotros tenemos. O sea, a ver, si Dios dice que nosotros, Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él estando en la tierra. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las cosas mayores que hacemos nosotros? Lo dice la palabra.
Estos hombres solamente tenían la palabra, nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, tenemos la gracia. Dios, ¿qué más pedimos? ¿Qué más queremos? Que yo anhelo ver el poder sobrenatural de Dios moverse sobre esta iglesia, ¿sí? No sobre la iglesia, sino sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre lo que Dios determinó para mi vida, ¿sí? Todos tenemos un llamado, un propósito. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? La pregunta. ¿Hasta dónde permito que mi fe llegue, mi confianza, mi compromiso? ¿Hasta dónde yo permito que eso suceda en mí? ¿Sí? Hasta estar descansado y bueno, yo confío hasta cierto punto en Dios. Después vemos qué pasa. Estoy cómoda. Estamos más pendientes de lo que cómo está mi hermano para justificar cómo estoy yo. Bueno, el otro está peor que yo, está bien. Yo estoy mejor que el otro, está bien, está perfecto. Estamos más preocupados en eso que realmente preocupados de escudriñar, de buscar, de conocer la palabra. Porque el justo conoce con el que camina. El justo conoce con quien anda. Por eso le digo, dime con quién anda y te diré quién eres. El justo conoce a Dios y camina con Dios y es recto. Por eso es recto, porque conoce a Dios. Entonces es necesario conocer la palabra, declarar esa palabra sobre nuestras vidas. Amén. Abraham, uno de los hombres de la fe. A ver, Abraham en el momento que le pidió a su hijo para sacrificarlo, le podía decir, pará. O sea, a ver, no me dabas un hijo, me lo diste y me lo querés sacar. A ver, ¿qué onda la tuya? Le podía haber dicho a Dios tranquilamente. Sin embargo, lo único que tenía Dios era la palabra que él le había dicho que tenía que entregar a su hijo. ¿Qué hizo Abraham? Se puso a titubear, le dijo no, que ahora es mío, que yo no te lo doy. No, obedeció. Y fue contado como un hombre de la fe. ¿Sí? Y solamente porque creyó, solamente porque tenía esa palabra. ¿Sí? Esto también está en Hebreos 12, 27. Es lo que a ellos los sostenía. No solo que tenían su palabra, sino que vivían conforme, ¿sí? Como viendo al invencible, dice Hebreos 27. Nosotros, ellos se mantenían de esa forma, como viendo al invencible, caminaban como viendo al invencible, ¿sí? Vivían por lo que la palabra de Dios estaba estableciéndose en ese momento sobre su vida y por lo que Dios le había hablado solamente, ¿sí? Y dice que ellos se mantenían así. ¿Cómo nos mantenemos hoy nosotros? Ahora, si no vemos, si yo no veo que pasa algo, me parece que acá esto de que algo va a pasar, me parece que... No, yo necesito ver para creer. Si yo, habemos muchos de eso. Que necesito ver algo sobrenatural, no sé, que baje un ángel para saber que cuando adoramos, cuando estamos buscando en espíritu y en verdad, los ángeles del Señor están en este lugar, que estamos unidos al colo celestial cuando estamos adorando. No, pero necesitamos ver algo, escuchar algo para creer. Y ellos se movían como viendo al invencible. Son ejemplos que Dios nos dio para que veamos que realmente la palabra se cumple. Amén. ¿Sí? Y no necesitaban más nada que tener la palabra. Y la palabra que es espada que nosotros tenemos para batallar diariamente. Porque yo, a ver, las duras pruebas que tenemos, las dificultades que tenemos, sí, nos duelen, sí, a veces nos achacan, sí. Pero si nosotros decidimos levantarnos todos los días, una decisión de seguir a Cristo, porque mañana te levantás como con el pie izquierdo y dijiste, yo ya estoy cansado, no pasa nada, listo. O ya estoy demasiado cansado de lo cómodo que estoy. Mejor me sigo siendo injusto, ¿no? Pero todos los días yo decido por Cristo y todos los días yo decido vivir como justo, ¿sí? Entonces, eso a mí me tiene que llevar a vivir conforme a la palabra de Dios dice diariamente. Amén. Tenemos a otros que era como Moisés también. Moisés tenía dos opciones.
vivir por la razón que en Egipto estaba viviendo en ese momento, o vivir por la palabra que Dios ya le había dado cuando lo encontró. Y le dijo que él tenía que sacar al pueblo, a su pueblo de Egipto. ¿Qué eligió? La palabra. Moisés en ese momento eligió la palabra. Dijo, yo puedo tener todo el razonamiento, toda la riqueza que Egipto me puede dar, me pueden declarar el hijo de la hija del faraón, pero yo no elijo eso, yo elijo la palabra, ¿sí? Yo elijo decidir por la palabra que Dios ya me dio a mí. A vos te pueden venir y decir, pero vos sos un loquito, que ¿cómo vas a creer tal cosa? ¿Cómo vas a creer tal otra? Pero Dios declaró algo sobre tu vida. Amén. Y eso es lo que vos tenés que decidir. Vivir como justo, vivir caminando en rectitud. Entonces, por esa fe vas a vivir. Y ese tiempo donde nosotros tenemos como justo demostrar esa fe. ¿Sí? No quedarnos con que hasta acá llegamos. Oh Dios, bueno, listo, ya está. ¿Sí? Hasta acá yo llego, yo más de esto no puedo hacer, más no puedo buscar. ¿Y cómo busco? ¿Y cómo se hace? Lean la Biblia. Y la Biblia es clara y sencilla de lo que Dios quiere hacer. Porque no nos olvidemos que de esto vamos a tener que dar cuenta. De lo que Dios te está dando y no estás tomando. Amén. De esto vamos a tener que dar cuenta. Porque fíjese que Hebreos 10:38, lo tenía en hebreo y lo saqué, dice, ¿por qué? Mas el justo por la fe, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? No somos de los que retrocedemos. Si yo retrocedo, me vuelvo al estado que tenía antes. ¿Sí? Y de eso voy a tener que dar cuenta. Yo no tengo que retroceder, yo tengo que avanzar. ¿Se va entendiendo? Lo veo así con cara que... ¿Qué está diciendo esta? Pero yo tengo que avanzar, no debo de retroceder. Tengo que avanzar a lo que Dios ya dijo de mí. Y no solo lo que dijo de mí, sino lo que dice la palabra. Dios te dice que abre puertas y que nadie las puede cerrar. Lo cantamos. Pero cuando vas a tocar una puerta y decís, uy, ¿se me abrirán o no me abrirán? ¿Sí? ¿Cantamos que Dios es nuestro consolador? Sí, lo cantamos. Pero nos vamos de acá o salimos remotivados de acá porque nos dieron una palabra, porque qué sé yo, porque nos motivó la alabanza, porque salimos pi, y al otro día estamos en la misma condición. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque retrocedemos? No, tenemos que avanzar. Si vos recibiste esa palabra, Dios se manifestó con esa palabra de tu vida y empezaste a andar conforme a esa palabra, busca más. Si hasta el día que nos vayamos tenemos todo lo que Dios tiene que ir haciendo. Busca más. No te quedes en ese estado. Bueno, ya estoy muy cómodo. No solo cómodo, estoy sanito, estoy feliz, tengo mi familia, listo, ya está. No. La Biblia dice que no somos de los que retroceden. Si Dios ya te dio lo que vos buscabas, busca más. Búscame, cantábamos la primera canción, ¿cómo era? Búscame y... ¿Cómo es la canción? Que tengo tanto para darte. ¿Y lo estamos buscando de esa manera para que Él nos dé tanto que tiene para darnos? No nos olvidemos que es Dios, ¿sí? Y que estos héroes de la fe vivían por la palabra nada más, ¿sí? El justo por la fe vivirá, ¿sí? Y uno a veces se arriesga por esta fe. A veces se arriesga y a veces pierde también por la fe, ¿sí? Por esa fe, por esa confianza, por el vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y muchas veces permitimos cosas en nuestras vidas que no están de acuerdo a como Dios quiere. Y nos convierten en personas justas. No estamos viviendo a veces de esta manera. Sí, pero yo estoy bien. ¿Vos sabés que yo estoy bien? Estoy bárbaro, ¿sí? Pero en mi casa permito muchas cosas. Yo vengo a la iglesia, pero estoy bárbaro. Pero en mi casa se permiten cada cosa. Viene cada uno a mi casa.
digo cada palabrota, trato a mi mujer o a mi esposo mal, pero yo estoy bien, estoy bárbaro, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no estamos dispuestos a perder cosas. Por ahí en tu casa vos permitís gente que a lo mejor no te conviene esa gente en tu casa, ¿sí? Pero la permitís igual porque a veces nos negamos a perder cosas por vivir justamente, por vivir rectamente, y porque nos duele perder esas cosas, decimos, no, mejor la permitimos. Pero estás permitiendo vivir injustamente. Estás permitiendo estar en un lugar o con una persona que no te conviene, ¿sí? Y no te conviene avanzar, sino retroceder. Y Dios no quiere eso, ¿sí? Yo estoy bien, estamos esperando, ¿viste? Decir que todo está bien, que no hay problema y vivimos a media. No, ya no. La Biblia dice que no tenemos que vivir así. O sea, ¿soy justo o soy injusto? Y vamos camino a esa perfección. No digo que ya somos justitos y vivimos. Vamos camino a la perfección. Pero a ver, que se note en mi vida que voy camino a esa perfección, que se note en mi vida que voy camino con Dios y siendo justo, ¿sí? Amén. En Daniel hay una historia y a mí me encanta esta historia, en Daniel 2, que es cuando el rey Nabucodonosor arma su estatua de oro, pone un montón de cositas alrededor, fetiches, ¿no? Y manda a llamar a todo Babilonia y le dice que todos se tienen que postrar delante, ¿sí? De esa estatua, se tienen que postrar todos porque tienen que adorar solamente a eso, ¿sí? Y acá aparece en la historia los amigos de Daniel, ¿sí? Y los compañeros de ellos que vivían todos juntos fueron y los echaban y le dijeron, mira, hay 3 ahí locos que no quieren venir a postrarse delante de tu Dios, delante de tu muñequito. Y entonces el rey, ¿qué hace? Los manda a llamar y entonces le dice, si me acompañan a Daniel 2, lo perdí. No es 2. A ver. El 3. Versículo, ya que estamos. De movida. Daniel 3. Bien. 17. No, perdón, 16, 17. Ahora sí. Daniel 3, 16, 17. Y esta es la respuesta que muchas veces nosotros tenemos que dar. Si ellos, no teniendo todo lo que hoy nosotros tenemos, y viviendo solamente por la palabra que Dios ya había dado, y por la palabra que Dios ya estaba dando sobre el pueblo en el momento que lo sacó de Egipto, vivían por esa palabra, ¿cómo mucho más nosotros? Dice el versículo 16, después que el rey los llamó, le dijo, vengan y póstrense, porque yo los puse para que... Entonces ellos respondieron, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Escuchen bien esto, ¿sí? Presten atención. Dice, no es necesario que te respondamos este asunto, o sea, no es necesario que te respondamos porque no nos vamos a postrar. Porque no nos vamos a postrar. No es necesario entrar en discusión, porque sigue diciendo, y aquí, que nuestro Dios a quien servimos, pues nos librará del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. No hay necesidad de discutir esto. Perdón, majestad, rey, lo que sea, pero no nos vamos a postrar ante esos dioses, ¿sí? No hay discusión cuando nosotros creemos
a Dios, cuando nosotros vivimos en confianza, en fidelidad. No hay discusión cuando nosotros creemos y nos comprometemos a lo que Dios estableció sobre nosotros y lo que la palabra de Dios dice. No hay discusión sobre eso. Dios lo dijo. Dios ya lo dijo y Dios lo va a cumplir. ¿Sí? La última canción. Yo me agarro otra. La última canción. La última canción. Que cantábamos que el pozo se llenará y que yo mi mejor temporada. Bueno, ¿qué dice mi mejor temporada? ¿Sí? Que dice que Dios no va a llenar el pozo, que Dios va... ¿Sí? Y nosotros lo cantamos todo, pero en el momento de que Dios tiene que llenar el pozo, ¿qué hacemos? En el momento que nos falta, a veces que no llegamos a fin de mes, ¿qué hacemos? O sea, no hay discusión, Dios lo dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿De qué dudamos? ¿De qué discutimos? ¿De qué razonamos? Si ya Dios lo dijo. A ver, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios ya dijo? Vamos a estar todavía, a ver, no llego, vos sabés que no llego. Primero analizate cómo vas andando, cómo vas caminando, y después vemos cómo te llegas a fin de mes. Si Dios ya lo dijo. Dios ya dijo que va a abrir puertas donde están cerradas. Dios ya dijo que vamos a hacer cosas mayores. Dios ya dijo, ¿sí? Dios ya lo dijo. ¿Qué estamos esperando para tomarlo? ¿Sí? Dios me dijo que me iba a dar un esposo. Ahí lo tenga para reírse, che. Dios ya lo dijo. Hacía mucho que lo quería decir. Pero bueno, Dios ya lo dijo. ¿Qué estamos esperando? ¿Sí? Tomemos la palabra. Vivamos conforme a lo que Dios nos dijo que teníamos que vivir. Hay otro, y con este último quiero terminar, y es la vida de Job. Por ahí no vivimos cosas sobrenaturales en nuestra vida. Yo viví algo sobrenatural. Y reconozco haber vivido algo sobrenatural que Dios hizo con mi vida. Y todos los días doy gracias por eso. ¿Sí? Yo he visto la mano y la manifestación de Dios sobre mi alma y mi corazón por haberme sanado de tal dolor. Y yo soy un milagro. Yo no soy una heroína, no soy una mujer valiente, yo soy un milagro. Y eso es un poder sobrenatural de Dios. Por eso es que yo vivo confiada, ¿sí? Por eso yo vivo comprometida. Por eso yo hice pacto con Dios, porque Él ya lo hizo conmigo. ¿Qué estamos esperando para vivir como Él quiere que vivamos? ¿Por qué lamentarnos? ¿Sí? ¿Por qué lamentarnos con las cosas que vivimos a diario? Si Dios ya tiene todo resuelto. Yo no digo que sea fácil o que nos alejemos del mundo para no sufrir, sino que nos pongamos acorde con eso, acorde con lo que Dios está diciendo y con lo que Dios dice. No es hoy, no es mañana, es ahora. Es ahora donde vos tenés que meditar y que te vayas con esta convicción. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios se cumple. Y la palabra de Dios y su promesa en Él son sí y son amén. ¿Cuánto creen esto? Y Dios lo va a hacer en tu vida. Dios lo va a hacer en lo que Dios te llamó a hacer. No nos conformemos con el llegar hasta acá. Ya tengo una vida digna, ya está. No. Dios quiere más. Está dispuesto a comprometerte a vivir como un justo, a ser realmente justo, o vivir como el mundo vive, a medias, que se conforma. Está dispuesto a realmente a tener esa convicción y que el Espíritu Santo, gloria a Dios que hoy tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Y que nos da esa convicción de decir, la palabra de Dios se cumple, ¿sí? Pero la tenemos que vivir a diario. Si no la vivo a diario, y Enoc era una persona. Fíjese que no hay registro. Enoc, Génesis 22.
Bueno, creo que me equivoqué de versículo otra vez. No sé qué Biblia usé cuando... Bueno, tarea para la casa. Busquen Enoc, la historia de Enoc, y ahí van a ver. Enoc, la vida de Enoc, sí. O sea, hay un registro y se viene hablando de la genealogía, ¿sí? Eso me lo sé, eso lo leí. Quédese tranquilo que está la Biblia, está la Biblia. Y hay un momento donde empieza a hablar de Enoc y dice que Enoc no vio la muerte, ¿sí? Fue trasladado con Dios, ¿sí? Pero hay una particularidad que dice que Dios, y después se nombra en Hebreos, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, y lo nombran como un hombre de fe. Ah, ahí está. Gracias. Acá, Génesis 5, 24. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó. Solamente hay registro de eso, de Enoc. Solamente caminó con Dios. Pero está en el libro de Hebreos donde dice que vivió por fe, o sea que... ¿Pero por qué? Porque caminó y fue de ejemplo para su familia, porque viene hablando de la genealogía y habló de sus hijos y de que los engendró, pero dice caminó con Dios, fue en rectitud, caminó en lo que la palabra se había establecido por Dios, ¿sí? Y fue contado como un hombre de fe, porque caminó toda su vida con Dios. Por eso el justo por la fe vivirá. Si yo permanezco justa, si yo soy digna de decir que soy justa, yo vivo por fe, ¿sí? No retrocedo, yo avanzo, porque si yo retrocedo, mi alma se muere. Yo no debo retroceder, yo debo avanzar. Amén. Pero no, a veces decimos, algo sobrenatural no pasa sobre mi vida, pero sí cuando caminás como Enoc pasó después, no vio la muerte, dice la palabra. Se fue trasladado. ¿Pero por qué? Porque caminó toda su vida con Dios. Se mantuvo justo delante de Dios. Y así, ¿cuántos podemos hablar del Antiguo Testamento? Amén. Yo quiero que en esta noche cierre tus ojos y puedas meditar en esto. Si realmente estás viviendo justamente, rectamente, si cada cosa que Dios te ha dicho, cada palabra que Dios te ha dado, si lo que declara la palabra de Dios, estás caminando conforme a eso, entonces caminas por fe. Y si no lo estás haciendo, yo te invito a que hoy le puedas decir, Dios, yo quiero ser una persona justa, yo quiero vivir por fe, quiero demostrar esa fe diariamente. Que cuando me ven los demás que no te conocen, o los que aún te conocen, pueda ver lo sobrenatural sobre tu vida. Ahí en tu intimidad con el Señor. Porque la palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos, Él está en medio de nuestro. ¿Lo creemos? Sí. Dios está acá. Y sos vos y Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Por fe? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña a vivir, Señor, por fe y en fe, Señor. Porque realmente creemos lo que tú declaraste sobre nuestras vidas. Porque tú declaraste que realmente tenías un propósito con nosotros, que hay algo más para nosotros, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Porque ella nos hace vivir rectamente y porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque podemos declarar que hay mucho más para nosotros.
y queremos ir por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hacer pacto con Dios en vivir esa vida recta, en vivir esa vida de rectitud para caminar con Él. Él cuenta cada uno de nuestros pasos. Quiero que todos los adoradores se pongan de pie. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nos rendimos una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Bendito Salvador. Gracias, Señor. Esperar, ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame de tu eterna paz, dame el don para esperar, ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Decile a Dios que te cuesta vivir. Tú eres mi sustento, Señor, pero que te comprometes con Él a hacerlo. Tú eres mi sustento y tú mi creador. Sí, Señor. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí, Señor,